Y tenemos ya con nosotros a nuestros dos primeros invitados del día. Ayer ya nos acompañaba uno de ellos, es el de Editorial Independiente, Iván Martínez Zulín. Iván, bienvenido de nuevo. Bien hallada, Carolina, gracias. Y como no podía ser de otra manera, ayer dije que íbamos a tener una semana muy cultural y así es, puesto que hoy tenemos a dos escritores de esta Editorial Independiente. Nos acompaña en primer lugar Guillermo Romero. Bienvenido, Guillermo. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues contento de estar aquí para poder disfrutar de estas buenas tertulias. Unas tertulias en las que vamos a hablar, bueno, pues precisamente de tu primer libro, tu primer ensayo, El Picasso malagueño. Aquí lo tengo ya entre mis manos y es que van a verlo ustedes a lo largo de esta entrevista. Ese título tiene mucho que ver con Guillermo, con su vida y con su familia, ¿verdad que sí, Guillermo? Pues sí. Pues una buena relación, porque la madre de Picasso era la hermana de mi tatarabuela, es decir, que familiar a tope, como se suele decir. No sé si de la pintura te ha quedado algo, pero de lo que sí que te ha quedado es esto, de escribir. Sí, y he escrito pues la parte, el alma infantil de un niño que se lleva todos esos recuerdos a otro país, y voy demostrando poquito a poco de que su obra está influenciada por su niñez, de su Málaga querida. Y referente a que si me ha quedado algo de resto, pues bueno, he hecho mis pinitos. Ajá. En el 73, cuando vine a Málaga a vivir, pues en el colegio, estaba estudiando yo en los Salesianos, Radio Popular hacía su quinto concurso de Crisma y fue la primera vez que yo participé y me llevé el primer premio. Vaya. Es decir, después en el 82 me obligaron a que hiciera un cuadro de arte contemporáneo por la Asociación Cultural Yunque, y de todo el colectivo fui el único que vendió el cuadro. Vaya. Pero que... Algo te ha quedado, ¿no? Entonces. Y un dibujo que tengo en casa, en el pasillo, que es el que yo, ese no lo vendo, que ese lo hice yo en una Semana Santa del 82 precisamente también, pero de realismo, no... Y nada más que es a base de lápiz. No sé, por el arte no disfruto con ello. Que me encargan, lo hago, pero no es... Disfrutas con este arte, ¿verdad? Ahora... Últimamente sí. Es tu primer libro publicado, pero también me vas a hablar de otros tantos y otras cosillas que hay ahí en el cajón, que yo sé que todos tenéis. Sí. Pero primero háblanos de este. Vamos a centrarnos en el Picasso malagueño. ¿Qué incluye estas páginas, Guillermo? Pues precisamente en el Picasso malagueño lo que hago, una pequeña introducción de la Málaga que había en el siglo XIX, que era muy reducida. Pongo lo que llega hasta lo que es la Farola, hasta el río Guadalmedina, y la parte de un poco del Perchel, y la parte de hasta lo que es Capuchino. Es muy reducida la Málaga de aquel entonces, pero de una potencial industrial tremenda, porque fue la primera en la textil y en la metalúrgica. Después hablo sobre la familia de Picasso, de sus padres, de sus tíos, de sus abuelos, y bueno, pues y voy demostrando después de que todo el arte que hace Picasso de mayor pues tiene su inicio en la Málaga. Entonces voy haciendo preguntas y el mismo lector pues se irá dando cuenta de que realmente pues o tengo razón o no tengo razón sobre el inicio pintórico, si está basado en Málaga o no. Y después generalmente abarco mucho de su habla, no castellana, sino el malagueño, porque él siempre y se ha muerto hablando en malagueño. No se le ha olvidado esa carne de membrillo, eso chupa y tira. Es decir, ese lenguaje que hay malagueño que siempre ha llevado en la vida y hasta la muerte la ha llevado encima. Documentación, Guillermo, supongo que aparte de libros, internet, todo lo que se suele usar, también de cosecha propia, digamos de familia, tal vez. O sea, familiares tuyos que te hayan podido contar. Precisamente hay dos familias que son hermanos, que es mi padre y mi tío Enrique. Mi tío Enrique pues, se fue a Francia, allí vivió, ha tenido mis dos primas que están allí, y tenía mucho contacto con su tío Pablo Picasso.
Y después mi padre, como agente de turismo, pues ha ido visitándolo asiduamente, y hay unas relaciones y hay unas conversaciones. La cuestión es que yo soy muy técnico y entonces yo voy hablando todo lo que es demostrable. Lo no demostrable, pues mejor uno se calla. Pero vamos, ya que me ha dicho que si hay algo en el tintero, pues hay unas conversaciones de Picasso O interesantísimas. sea que podemos encontrar algunas cosillas inéditas en este libro, podemos decir. O sea, cosas que a lo mejor no todo el mundo haya leído o pueda saber por historia, Exactamente, ¿no? más mi punto de vista pintórico sí, es inédito porque voy buscando la relación que hay con su Málaga. Lo demás, al ser un libro técnico demostrable, pues todo el mundo habrá verificado algo de su partida de nacimiento, de su bautismo, de que si tuvo un hermano. Eso está ahí, está en las páginas del archivo municipal o del eclesiástico. Se pueden sacar mucha información, pero a lo mejor recogido todo en un solo libro yo creo que no hay. Es decir, siempre se ha hablado del Picasso universal. Han hablado así de puntillita o de pinceles de pintura, ya que estamos hablando de arte pintórico, pues unas pinceladas del cuadro de su historia infantil, pero dedicado exclusivamente al Málaga Picasso infantil con su relación familiar. Puede ser que sea el único, o puede haber alguno más, pero vamos, que yo sepa, nada más que hay esa relación familiar, histórica con el niño, yo creo que es única. Iván, ¿por qué se decide publicar este libro desde Editorial Independiente? Nos llamó la atención desde el primer momento, porque no sabíamos todavía ni que Guillermo estaba relacionado, estaba emparentado con Pablo Ruiz Picasso, pero era un libro que nos llamó la atención por la cantidad de anécdotas que recoge, que desde mi punto de vista, claro, eran o de alguien que conocía a la familia, cercano a la familia. A eso me refería yo antes, a que... No es un anecdotario en sí, pero sí recoge muchas anécdotas que se nota que vienen de dentro de la familia. Después cuenta la vida de un Picasso que quizás no es tan conocido, que no es Pablo Ruiz Picasso, el pintor inmortal, sino que es Pablito, ese niño que se cría en Málaga. Y sobre todo lo que más me interesó y que Guillermo recoge muy bien, porque es cierto que la información la tiene muy contrastada, ahí se ha hecho un trabajo técnico importante, no ha querido incluir nada que no pudiera contrastar, es decir, que tiene mucha más información, pero se ha ceñido a la que puede ser demostrada por varias fuentes. Lo que sí me interesó desde nuestro punto de vista es cómo influye Málaga en Pablo Picasso, en Pablito, y cómo Pablito Picasso, al convertirse en Pablo Ruiz Picasso, tiene esa influencia aun siendo ya adulto y viviendo en Francia. Es quizá lo que más nos llamó la atención y de hecho es el primer ensayo de la editorial. ¿Qué personajes intervienen, Guillermo? Además de Pablito, de ese niño que se convirtió después, bueno, pues en el gran artista en el que se convirtió. ¿Qué otros personajes, qué otras personas intervienen ahí? Pues interviene su padre, su madre, sus tíos paternos, sus tías maternas, sus abuelos paternos y sus abuelos maternos. Todo queda en familia. Todo queda en familia, en una relación, lo que es abuelos, hijos y nietos. Realmente en la relación, hablo un poco de cuando fallece su hermana en Galicia, un poco de su hermana que se va después a vivir a Barcelona con sus padres y demás, pero la relación muy familiar. Hago hincapié precisamente en el abuelo materno de Pablo Ruiz Picasso, que abandona a su familia, dejando a su esposa y sus 6 hijas, y se marcha a Cuba a buscar fortuna. Y allí pues conoce a una liberta y tiene su prole negra. Es decir, esa es una parte de que no está reconocida por la familia, y lo pongo en el libro y ahí está puesta. Es decir, hay un reconocimiento porque ahí está. Después hablo también sobre uno de los tíos suyos, que es el marido político de su prima, que le costea todos los estudios de Madrid, de cuando va a estudiar a Madrid, pues le costea todos los estudios, aparte de su tío Salvador, por parte paterna, que también le paga el que, para no hacer la mili, pues había un impuesto que había que pagar, lo pagó el tío para que Pablo no hiciera el servicio militar.
y hay eso de constancia. Después hablo sobre el examen famoso que hay en el Instituto Gaona, que el padre insistió en formar rápidamente el jurado antes de marcharse a Galicia, porque sabía que su hijo era tan mal estudiante que no iba a superar la prueba en Galicia, y entonces hizo que se hiciera el examen aquí en Gaona antes de marcharse y lo aprobó. Son cosas así, ya anécdota, graciosa y demás. Y es exactamente, hablo lo que es precisamente sus 10 años de Málaga, sus últimas venidas de vacaciones a Málaga, un pequeño información sobre la Galicia, que fue la peor época de la vida de Picasso, porque muere su hermana. Después un poquito sobre Madrid, y después ya una vez que se marche ya a Francia, pues ahí ya se hace adulto. Yo generalmente he recogido lo que es hasta los 20 años de vida de Pablo Ruiz Picasso. O sea, una infancia y una juventud muy interesante y que se recoge en el Picasso malagueño, en este libro de Guillermo Romero, además con anécdotas añadidas y bueno, cosas inéditas que solo son de familia, ¿no? Que la sabe la familia y la gente que ha estado, bueno, pues allegada a él. Guillermo, decía yo que este es tu primer libro publicado, pero que tú no es la primera vez que escribes. Tienes cosas ahí en el cajón, ¿Desde cuándo llevas tú escribiendo? ¿Desde cuándo, bueno, pues decides dedicarte a esto? Bueno, no es que me he dedicado a hacer el libro, es decir, yo llevo unos 6 años recogiendo información de toda la familia, no de Pablo Ruiz Picasso, sino de toda mi familia, de tíos, de abuelos, de bisabuelos, de tatarabuelos, y tengo mi información recogida, mi historia, y bueno, y este libro pues salió por casualidad, porque yo tenía ya la historia de Pablo Ruiz Picasso, muy reducida de niño y también muy reducida de adulto. Esto surgió pues a consecuencia de que escuché una conversación en una cafetería, estaban un agente de turismo que iban a crear unas rutas turísticas pero que fueran guiadas por familiares de famosos, y ahí nombró pues varios como Cánovas del Castillo, Pablo Ruiz Picasso. Y entonces pues fue el momento de que cuando terminaron de consumir me acerqué y le dije, mire, he escuchado la conversación y que estaban interesados en hacer rutas de famosos con familiares vivos. Pues yo soy familiar de Picasso y a ver si estaban interesados en el tema de que fuera yo el guía para llevar la ruta. Entonces me dijeron que quedáramos otro día, quedamos, le llevé yo mi borrador, y cuando vieron el borrador pues dijeron, ¿por qué no lo convierte en libro? Es que tiene una información tremenda. Y de ahí surgió, ¿no? Y entonces lo que hice es modificar realmente el trabajo que yo hice de lo que yo tenía, hice ese borrador que llevé a los agentes, modifiqué a la ruta, ¿no? Iba por cada calle, aquí falleció la abuela, aquí nació su tía, iba recogiendo toda la información. Y después convertirlo al libro, digo, bueno, pues cojo mis apuntes y fue realmente en un mes, 2 meses tenía ya el libro. Fíjate realizado. qué historia tan bonita, porque podemos hablar en un libro, podemos contar la vida de tal personaje, informarnos, documentarnos, pero claro, que este personaje sea de tu propia familia, no me imagino la cantidad de cosas que habrás averiguado, ya no solo de Picasso, de Pablo Picasso, sino pues de tu abuelo, de tu abuela. O sea, por el camino te habrás encontrado un montón de cosas que tú no sabías, has sabido mucho más de tu familia, ¿no? Con la creación de este libro. Pues sí. Vamos, mi vocación es genealógico, y entonces pues toda la información no es coger hijo, padre, nieto, sino aparte de hijo, padre y nieto, ir cogiendo la información, qué información hay de tal familia, y entonces ha ido haciendo y ampliando. Se puede decir que tengo miles de páginas nada más que de la familia. Familias de que se queda uno maravillado y dice, bueno, yo soy familia de fulanito, no directa, pero sí apartada, hay bastante. Y cuestiones que uno, si se hace un árbol genealógico, se sorprendería muchísimo de su propia sangre. Muchísimo trabajo detrás de este libro. Iván, ¿está gustando? ¿Se está vendiendo? Supongo que entre los malagueños mucho, ¿no? Y sobre todo entre los amantes de Picasso. La verdad es que sí. Ha atraído mucho la atención.
Quizá porque todo lo que lleva el nombre de Picasso automáticamente atrae la atención, eso también es cierto. Pero es que el libro es que está muy bien, si no, no lo hubiéramos editado. Tenemos mucha fe en él y recoge además curiosidades de la Málaga del siglo XIX y del siglo XX, con mucho material fotográfico. Entonces la verdad es que ha conseguido un compendio ahí entre Picasso y Málaga muy interesante, por eso el título es el que es, el Picasso malagueño, ¿no? Esa faceta de Picasso que quizás no sea tan conocida. ¿Dónde podemos encontrarlo? Cuéntame. Pues como siempre, en nuestra página web, en editorialindependiente.com, y está en todas las librerías, en Agapea, en Proteo, en Mapas y Compañía, y hay posibilidad, por supuesto, aquí en Torremolinos, de nuestros queridos amigos de Pérgamo, que lo tienen también disponible. Ayer hablábamos de esa época de playa, de más lecturas, si cabe, por parte de algunas personas. Bueno, pues aquí tenemos otro, el Picasso malagueño, para poder disfrutar de él este verano, para poder leerlo y meternos un poquito más en aquella infancia de Picasso y en su Málaga, ¿no? Lugar donde vivió. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos. Guillermo, gracias. Muchísimas gracias. Iván, sé que tú te tienes que ir, pero dentro de un ratito, justo al final del programa, vamos a tener aquí a otra de las autoras de tu editorial, a Guadalupe Eichelbaum, concretamente para presentarnos también su libro En busca de los elefantes. Hoy tenemos lectura para rato aquí, Guillermo. Estupendo. Muchísimas gracias a los dos por venir, por estar y por acompañarnos. Gracias a vosotros. Nos marchamos a publicidad y enseguida volvemos.